Tecnologías y aplicaciones de la impresión en 3D. 1. Introducción a la impresión en 3D. La impresión en 3D es un proceso de fabricación aditiva que permite la creación de objetos tridimensionales a partir de un modelo digital. Mediante la superposición de capas sucesivas de material, se logra la construcción de la pieza final. Esta tecnología ha revolucionado la industria al ofrecer ventajas como la personalización, la reducción de tiempo y costos de producción, y la posibilidad de fabricar geometrías complejas que serían difíciles de lograr con métodos tradicionales. 1.1 Definición y conceptos básicos. La impresión en 3D se define como un proceso de fabricación aditiva que utiliza un modelo digital para crear objetos tridimensionales capa por capa. En este proceso, se utilizan materiales como plásticos, metales o cerámica, que son depositados de manera controlada para dar forma al diseño deseado. Los conceptos básicos incluyen la tecnología de modelado por deposición fundida, FDM, estereolitografía, SLA, y sinterización selectiva por láser, SLS, entre otros. 1.2 Historia y evolución de la impresión en 3D. La impresión en 3D tiene sus inicios en la década de 1980, con la invención de la estereolitografía por parte de Charles Hull. A lo largo de los años, esta tecnología ha evolucionado significativamente, pasando de ser utilizada principalmente para prototipado rápido a aplicaciones industriales en sectores como la medicina, la aeroespacial y la arquitectura. La continua innovación en materiales y procesos ha ampliado aún más las posibilidades de la impresión en 3D. 2. Tecnologías de impresión en 3D. La impresión en 3D se basa en diversas tecnologías para materializar objetos tridimensionales a partir de modelos digitales. Estas tecnologías incluyen FDM, modelado por deposición fundida, SLA, estereolitografía, SLS, sinterización selectiva por láser, y otras tecnologías emergentes que continúan evolucionando para ofrecer mayor precisión y versatilidad en la impresión de objetos tridimensionales. 2.1 FDM, modelado por deposición fundida. La tecnología FDM es una de las más utilizadas en la impresión 3D, ya que permite fabricar piezas tridimensionales capa por capa, fundiendo filamentos de termoplástico. Este proceso de fabricación aditiva es ampliamente aplicado en la creación de prototipos, piezas de uso final y diversos objetos personalizados, lo que lo convierte en una técnica versátil y accesible. 2.2 SLA, estereolitografía. La estereolitografía, o SLA, se basa en el uso de resinas fotosensibles y un láser ultravioleta para solidificar capa por capa el material y crear objetos con alta precisión y detalles finos. Esta tecnología es ampliamente utilizada en la creación de prototipos, joyería, odontología y en la industria de la moda, donde la calidad superficial es fundamental. 2.3 SLS, sinterización selectiva por láser. La sinterización selectiva por láser es una técnica de impresión 3D que utiliza un láser para fusionar partículas de polvo, permitiendo la creación de piezas resistentes y funcionales, ideales para aplicaciones de ingeniería y fabricación industrial. Este proceso ofrece la ventaja de no requerir soportes durante la impresión, lo que lo hace especialmente adecuado para geometrías complejas. 2.4 Otras tecnologías emergentes. Además de las tecnologías mencionadas, el campo de la impresión 3D continúa desarrollando y adoptando nuevas metodologías, como la impresión 3D a base de metal, la bioimpresión de tejidos para aplicaciones médicas, la fabricación de alimentos personalizados, entre otras. Estas tecnologías emergentes prometen revolucionar aún más la forma en que se diseñan y fabrican objetos en el futuro. 3. Materiales utilizados en la impresión en 3D. En la impresión en 3D se utilizan una amplia variedad de materiales, entre los más comunes se encuentran los plásticos y polímeros, ideales para la fabricación de prototipos y piezas de uso general. Además, se utilizan metales, permitiendo la producción de piezas resistentes y duraderas, especialmente para aplicaciones industriales. Por otro lado, los materiales cerámicos y compuestos abren la puerta a aplicaciones específicas como la odontología y la medicina. Cada material posee propiedades únicas que los hacen idóneos para distintos tipos de impresión en 3D, lo que ha llevado a un continuo desarrollo e innovación en este campo. 3.1 Plásticos y polímeros. Los plásticos y polímeros son algunos de los materiales más utilizados en la impresión en 3D debido a su versatilidad, durabilidad y bajo costo. Entre los plásticos más comunes para la impresión en 3D se encuentran el ABS, el PLA, el PEG y el nylon, cada uno con propiedades específicas que los hacen ideales para diferentes aplicaciones.
Estos materiales ofrecen la posibilidad de crear piezas con diferentes grados de resistencia, flexibilidad, transparencia y resistencia a altas temperaturas, lo que los convierte en opciones atractivas para sectores como la manufactura, la ingeniería, el diseño de productos y la medicina. Además, los avances en la formulación de polímeros han permitido la impresión de materiales compuestos reforzados con fibras, lo que amplía aún más las posibilidades de la impresión en 3D en la creación de piezas altamente especializadas. 3.2 Metales. La impresión en 3D con metales, también conocida como fabricación aditiva de metal, utiliza polvo metálico y un proceso de fusión o sinterización controlada por láser para crear piezas metálicas de alta precisión y resistencia. Los metales más comúnmente utilizados en esta tecnología son el aluminio, acero inoxidable, titanio y aleaciones de níquel, entre otros. La impresión en 3D de metales es ampliamente utilizada en la industria aeroespacial, la fabricación de herramientas y componentes mecánicos de alta exigencia, gracias a la capacidad de producir estructuras complejas y personalizadas, con propiedades mecánicas superiores a las obtenidas con métodos tradicionales de fabricación. 3.3 Cerámica y materiales compuestos. En la impresión en 3D, la cerámica y los materiales compuestos han ganado importancia debido a su capacidad para resistir altas temperaturas, corrosión y desgaste. La tecnología de impresión en 3D ha permitido la creación de piezas cerámicas complejas que son difíciles de lograr con métodos tradicionales. Además, se han desarrollado materiales compuestos que combinan cerámica con polímeros o metales, ampliando las aplicaciones potenciales en áreas como la industria aeroespacial, la medicina y la manufactura de herramientas de corte de alta resistencia. Estas innovaciones en materiales han abierto nuevas posibilidades en el campo de la impresión en 3D, posicionándola como una técnica fundamental en la fabricación de componentes avanzados. 4. Software y diseño para impresión en 3D. El software desempeña un papel fundamental en el proceso de impresión en 3D, ya que es necesario para crear y editar modelos tridimensionales antes de enviarlos a la impresora. Además, el diseño para impresión en 3D es crucial para garantizar la viabilidad y calidad de las piezas. Por lo tanto, la combinación eficaz de software y diseño es esencial para el éxito de la fabricación aditiva en 3D. 4.1 Software de modelado 3D. El software de modelado 3D proporciona a los usuarios las herramientas necesarias para crear modelos tridimensionales desde cero o modificar diseños existentes. Existen una variedad de programas de modelado 3D, tanto gratuitos como comerciales, que ofrecen diferentes funcionalidades y niveles de complejidad. Algunos ejemplos populares incluyen Autodesk Fusion 360, Tinkercad, SolidWorks y Blender, entre otros. 4.2 Diseño paramétrico y generativo. El diseño paramétrico y generativo son enfoques avanzados para la creación y optimización de diseños para impresión en 3D. El diseño paramétrico utiliza parámetros predefinidos que permiten modificar rápidamente el diseño en función de ciertas variables, lo que resulta útil para la personalización y optimización de piezas. Por otro lado, el diseño generativo emplea algoritmos para explorar automáticamente múltiples opciones de diseño, maximizando la eficiencia y reduciendo el peso y material utilizado en las piezas finales. 5. Aplicaciones industriales de la impresión en 3D. La impresión en 3D ha revolucionado las aplicaciones industriales al permitir la creación rápida de prototipos, moldes y piezas personalizadas de forma eficiente y a bajo costo. Además, ha facilitado la producción de herramientas y componentes complejos que antes requerían un largo proceso de fabricación. Estas ventajas han llevado a su implementación en diversos sectores, desde la industria automotriz hasta la manufactura de bienes de consumo, transformando la manera en que se diseñan y fabrican productos. 5.1 Prototipado rápido. El prototipado rápido es una de las aplicaciones más impactantes de la impresión en 3D en la industria, ya que permite la rápida iteración de diseños y la validación de conceptos antes de la producción en masa. Esta capacidad de fabricar prototipos funcionales en cuestión de horas o días ha acelerado significativamente el desarrollo de nuevos productos, reduciendo el tiempo y los costos asociados con el proceso tradicional de prototipado. 5.2 Fabricación aditiva en la industria aeroespacial. En la industria aeroespacial, la fabricación aditiva ha abierto nuevas posibilidades en la producción de componentes ligeros y resistentes, así como en la creación de geometrías complejas que son difíciles de lograr con métodos convencionales. La impresión en 3D se utiliza para fabricar piezas de aeronaves, motores y herramientas de soporte, brindando mejoras significativas en rendimiento, eficiencia y reducción de peso. 5.3 Impresión en 3D en la medicina y odontología. La medicina y odontología han adoptado la impresión en 3D para la fabricación de implantes personalizados, modelos anatómicos y dispositivos médicos a medida.
Esta tecnología ha permitido avances en cirugías guiadas, prótesis dentales y la personalización de dispositivos ortopédicos, mejorando la atención médica y la calidad de vida de los pacientes. 6. Impresión en 3D en la educación y la investigación. La impresión en 3D ha revolucionado la educación y la investigación al proporcionar la capacidad de crear prototipos, modelos y piezas personalizadas de forma rápida y asequible. Esto ha permitido que laboratorios y centros de investigación puedan desarrollar y probar nuevas ideas con mayor eficiencia, acelerando los procesos de innovación. Además, la impresión en 3D se ha convertido en una herramienta invaluable para la enseñanza STEM al permitir a los estudiantes experimentar con el diseño y la fabricación de manera práctica, promoviendo el pensamiento crítico y la resolución de problemas en un entorno creativo. 6.1 Laboratorios y centros de investigación. Los laboratorios y centros de investigación han integrado la impresión en 3D en sus procesos de desarrollo y experimentación, lo que les ha permitido acelerar la iteración de diseño y reducir los costos asociados con la fabricación de prototipos. Esta tecnología ha brindado la capacidad de producir piezas y componentes personalizados con una precisión sin precedentes, lo que ha transformado la forma en que se abordan los desafíos de ingeniería y diseño en entornos de investigación. 6.2 Impresión en 3D en la enseñanza STEM. La impresión en 3D se ha convertido en un elemento fundamental para la enseñanza STEM al proporcionar a los estudiantes la oportunidad de aplicar conceptos teóricos a la realidad tangible. Al permitirles diseñar y fabricar sus propias creaciones, los estudiantes desarrollan habilidades prácticas y creativas, al tiempo que fomentan la curiosidad y la exploración. Esta metodología educativa basada en la impresión en 3D prepara a los estudiantes para afrontar desafíos del mundo real y promover la innovación en las disciplinas STEM. 7. Impresión en 3D y sostenibilidad. La impresión en 3D presenta beneficios significativos en términos de sostenibilidad, ya que permite la reducción de residuos y material desperdiciado en comparación con los métodos de fabricación tradicionales. Al fabricar objetos capa por capa, se utiliza solo la cantidad necesaria de material, minimizando así el impacto ambiental. Esta capacidad de producción personalizada también contribuye a la sostenibilidad al reducir la necesidad de inventarios masivos y el transporte de productos terminados, lo que a su vez disminuye las emisiones de carbono asociadas a la cadena de suministro. 7.1 Reducción de residuos y material desperdiciado. La reducción de residuos y material desperdiciado es uno de los aspectos más destacados de la impresión en 3D en términos de sostenibilidad. Al utilizar únicamente la cantidad precisa de material para construir un objeto, se minimiza la generación de desechos en comparación con los procesos de fabricación convencionales. Esto no solo tiene un impacto positivo en la gestión de residuos, sino que también contribuye a una reducción significativa de los costos asociados con la eliminación de desechos o materiales sobrantes, lo que hace que la impresión en 3D sea una alternativa sostenible y económicamente viable. 7.2 Impresión 3D en la economía circular. La impresión en 3D desempeña un papel crucial en la economía circular al fomentar la reutilización de materiales y la fabricación local. Mediante la reutilización de materiales y la capacidad de reciclar residuos plásticos para su uso en la impresión en 3D, se promueve un enfoque más sostenible y ecoamigable. Además, al permitir la producción descentralizada de objetos y piezas, la impresión en 3D facilita la economía circular al reducir la dependencia de cadenas de suministro globales, optimizando así el uso de recursos y minimizando la huella ambiental. 8. Desafíos y limitaciones de la impresión en 3D. La impresión en 3D enfrenta varios desafíos y limitaciones, entre ellos la calidad y precisión de las piezas impresas, los costos y la escalabilidad en la producción. Estos desafíos son fundamentales en la búsqueda de avances tecnológicos y mejoras en los procesos de fabricación aditiva. Superar estos obstáculos requerirá innovación en términos de materiales, software y tecnologías de impresión, así como una mayor comprensión de los factores que influyen en la calidad y precisión de las piezas. Además, el control de costos y la mejora de la eficiencia en la producción en masa son áreas cruciales para el desarrollo continuo de la impresión en 3D. 8.1 Calidad y precisión de las piezas impresas. La calidad y precisión de las piezas impresas en 3D son aspectos críticos para su aplicabilidad en la industria. Factores como la resolución de la impresión, la uniformidad de las capas y la estabilidad dimensional son determinantes para la calidad final de los productos fabricados mediante esta tecnología. Avances en la precisión de los sistemas de impresión, la utilización de materiales más refinados y la mejora en los procesos de postprocesamiento son áreas clave para abordar estos desafíos. La investigación continua en este campo es esencial para la consolidación de la impresión 3D como un método de fabricación confiable y de alta calidad. 8.2 Costos y escalabilidad en la producción.
Los costos y la escalabilidad en la producción son desafíos importantes en el ámbito de la impresión en 3D. Si bien esta tecnología ofrece la posibilidad de fabricar piezas complejas de manera eficiente, los costos iniciales de adquisición e implementación de equipos, así como el costo de los materiales, todavía pueden representar una barrera para ciertas aplicaciones industriales. Además, la capacidad de escalar la producción de manera rentable sigue siendo un desafío en comparación con los métodos de fabricación tradicionales. La optimización de los procesos, la reducción de desperdicio de material y la mejora en la productividad son áreas de enfoque para abordar estos aspectos. 9. Futuro y tendencias de la impresión en 3D. El futuro de la impresión en 3D se vislumbra prometedor, con tendencias que apuntan hacia una mayor personalización de productos y la optimización de procesos industriales. Se espera un crecimiento significativo en la adopción de esta tecnología en diversos sectores, gracias a la continua mejora en la calidad de las impresiones y la ampliación de materiales utilizados. Asimismo, se prevé un avance en la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para la optimización de diseños. La impresión 3D a gran escala y la construcción aditiva emergen como áreas clave, con aplicaciones que van desde la fabricación de componentes de gran tamaño hasta la construcción de edificaciones completas. 9.1. Impresión 3D a gran escala. La impresión 3D a gran escala representa un avance significativo en la capacidad de producir objetos de gran tamaño de manera eficiente y rentable. Esta tecnología encuentra aplicación en la fabricación de partes y componentes para sectores como la industria aeroespacial, la automoción, la fabricación de moldes y la arquitectura. La posibilidad de imprimir piezas únicas y estructuras complejas sin la necesidad de ensamblaje ofrece ventajas en términos de reducción de costos y tiempos de producción. Asimismo, la impresión a gran escala permite la fabricación de prototipos a tamaño real y la creación de elementos arquitectónicos a medida con alto nivel de detalle. 9.2. Impresión 3D en la construcción y arquitectura. La impresión 3D está revolucionando el sector de la construcción y la arquitectura al posibilitar la creación de estructuras complejas y personalizadas de forma eficiente y sostenible. Mediante el uso de sistemas de deposición de material avanzados, es posible imprimir paredes, columnas e incluso edificios completos con una precisión milimétrica. Esta tecnología ofrece beneficios en términos de reducción de residuos, optimización de recursos y aceleración de los procesos constructivos. La impresión 3D en la construcción también abre oportunidades para la creación de viviendas asequibles y sostenibles, así como para la restauración de estructuras históricas con técnicas de conservación innovadoras. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.